La división es una operación inversa de la multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores dividendo y uno de los factores divisor, hallar el otro factor, que se llama cociente. Entonces, el signo de la división es un signo que todos conocemos. También un signo de división lo podemos manejar como una raya de quebrado, por ejemplo, decir A entre B. También un signo de división ponemos como una rayita. También un signo de división lo ponemos solamente con dos puntitos. Y como mencionamos que la división es el dividendo entre el divisor, y me va a dar de resultado el cociente. O dividendo entre el divisor y me da de resultado cociente. O dividendo entre divisor y me da de resultado el cociente. O dividendo entre el divisor y me da de resultado el cociente. Note que aquí no he hablado nada de residuo, pero si nosotros interpretamos este residuo, ¿de qué manera lo podemos interpretar? Por ejemplo, si yo tengo una recta numérica del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades, y estas las queremos dividir entre 3, o sea, entre otra recta que tiene 3 unidades, 1, 2, 3 unidades, y decimos qué relación guarda este 10 entre 3. Y si usted se da cuenta, usé la palabra también de relación. Entonces, para hacer o para manejar una relación, también es una división A entre B. ¿Qué relación guarda entre A entre B? Entonces, cuando hable también de una división, también hablaré de una relación. Entonces, ¿qué significa? Que esta recta de 3 unidades, aquí, ¿cuántas veces cabe? Entonces aquí sería una vez, 3, sería otra vez, 3 y otra vez 3. Si yo la quisiera poner otra vez, pues ya no cabría. Entonces, porque queda máximo hasta 10. Entonces yo contaría 1, 2, 3. 3 veces cabe en este caso esta recta de 3 en el 10. Entonces mi resultado sería 3. Y desde luego me sobraría este pedacito. Me sobraría una parte, pero de las que estamos dividiendo, o sea, sería una de 3. Y mi resultado sería este. Sería 3 enteros más una parte dividida entre 3. Entonces sería un tercio. Este sería un tercio. Y sería mi cociente más mi residuo. Por lo tanto, una división de dividir 10 entre 3 sería igual a 3 más 1 entre 3. Y esto es lo que usted ha manejado. Entonces, si usted se da cuenta, de una división se me hace una suma de fracciones. Entonces, esta es una división y esta es una suma de fracciones. Esta es la parte entera y esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria o el residuo. Y entiéndase como la parte entera, que es el cociente. El cociente más residuo me hace toda esta división.
Algunas propiedades de esta división es que si yo tengo A entre B, toda cantidad de A entre B está multiplicada por 1. Entonces 1 por A entre B siempre va a ser A entre B. Ahora, si yo tengo 3 entre 3, esto es igual a 1. Entonces, si yo tengo 5 tercios y yo lo multiplico por 2 entre 2, note que estoy multiplicando exactamente por 1. Entonces me va a dar 5 tercios. Otro ejemplo, si yo tengo 5 cuartos y lo multiplico por 4, entonces vea que aquí va a ser 1. Entonces este 4 entre este 4 me va a quedar como 1. Es decir, si yo multiplico 5 por 4 me va a quedar 5 por 4 entre 4 por 1. Y 4 y 5 por 4 y 4 por 1 es 4, de tal manera que este 4 con este 4 se me va a eliminar porque es 1. 4 entre 4 es 1. Otro ejemplo, A entre B por B, entonces es exactamente lo mismo. Si yo tengo A por B, voy a multiplicar en este sentido. A por B y B, en este caso le agrego la unidad, B por 1. Y aquí B entre B me va a dar A. Note que solamente puedo simplificar cuando sean productos. Solamente puedo simplificar en producto. O sea, si yo tuviese A más B entre B, aquí yo no puedo hacer esto, B entre B, y me queda A. No, esto significa diferente. Esto no se puede hacer, porque aquí esta es una suma, y vea que es diferente al de aquí arriba, es totalmente diferente. Ejemplo, si yo tuviese 3 más 5 entre 3, primero se hace la operación de arriba, 5 más 3, 8, 8 tercios. Mis resultados serían 8 tercios. Pero, voy a subir la pantalla, yo no podría hacer 3 más 5 entre 3, y yo no podría decir así 3, simplifico con este y me queda 5. No vaya a hacer esto, porque vea mis propiedades de la división. Solamente puedo simplificar cuando se multiplique por 1, y en este caso esto no ocurre. ¿Sí? Este sería 3 más 5 entre 3, de tal manera que esto A más B entre C es algo semejante a lo de acá arriba. Este se va a simplificar como A entre C más B entre C. Es decir, el denominador C va a dividir a cada uno de los sumandos del numerador A y a B. Ejemplo nuevamente, el de arriba, 3 más 5 entre 3. Esto es igual a 3 entre 3 más 5 entre 3. Entonces 3 entre 3, 1, más 5 entre 3. Entonces 1 más 5 entre 3 me va a dar 8 tercios.
¿Cómo hago esta suma? Bien, aquí la va a ser 1 por 3 más 5. 1 por 3 más 5. 1 por 3, 3 más 5, 8. 8 tercios. Y siempre este va a quedar aquí. Otro ejemplo. Si yo tengo el 2 más 5 tercios, vea, un entero más una fracción. 2 por 3 más 5. 2 por 3 más 5. Entre 3. 2 por 3, 6 más 5. Entre 3. Y aquí me va a quedar 6 más 5, 11 tercios. Lo puedo hacer mental. 2 por 3, 6 más 5, 11. 11 tercios. Que es exactamente lo mismo. Si lo llevamos a expresión de letras, A más B entre C, mi simplificación va a ser A por C más B más B entre C. Esta es como una formulita para que usted ahorre tiempo, ¿sí? Ahora, si tuviese menos A menos B entre C, entonces haría A por C menos, este es menos ahora, B entre C. Ejemplo, si usted tuviese 3 menos 1 medio, haría 3 por 2, 3 por 2, menos 1 entre 2. 3 por 2, 6, menos 1 entre 2. 6 menos 1, 5. 5 medios. Otro ejemplo, si tuviese 7 menos 3 medios, entonces tendría 7 por 2, 14 menos 3, 11. 11 medios. Nuevamente, 7 por 2, 14 lo voy a poner aquí, menos 3 entre 2. 14 menos 3, 11. 11 medios. Lo que habíamos hecho de memoria. Entonces lo puede hacer de esta forma. Ahora los puede cambiar. Si tiene 3 medios, vea, le voy a poner aquí menos y aquí le voy a poner más. 7. Entonces es exactamente lo mismo. Lo hace de aquí 7 por 2. 7 por 2. Entonces serían 14 menos 3. Y siempre va a ser el denominador. Entonces va a ser 11 medios. Para que vaya simplificando este tipo de fracciones. Entonces, para simplificar fracciones de A entre B más o menos C, va dependiendo qué signo ocupe, va a ser C por B más o menos, dependiendo del signo, el numerador A, siempre dividido entre B. Esta es mi fórmula o mi regla en este caso para hacer simplificación de fracciones. ¿Sí? Ahora, el otro caso, si tenemos números primos, ¿quiénes son estos números primos? Los números primos
son aquellos números que pueden dividirse entre él mismo y la unidad. Otra vez, los números primos son aquellos números que pueden dividirse entre ellos mismos y la unidad. Por ejemplo, partimos de que el 1 no es primo, pero el 2 sí. El 2 se puede dividir entre él mismo y la unidad. 2. Decimos que los números primos son aquellos que pueden dividirse entre ellos mismos y la unidad. El número 1 por definición no es primo, pero el número 2 sí. Entonces el conjunto de los números primos empieza por el 2. Y los múltiplos de 2, ¿quiénes son los múltiplos? Son aquellos números que multiplicamos por los números naturales. Y si recordamos, los números naturales son los que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Entonces diríamos el 1 por 2, 2. El 2 por 2, el 4 no es primo. Entonces nuevamente el 2 es primo y los múltiplos de 2 no son primos. ¿Quiénes son los múltiplos de 2? Los que multiplicamos por los números naturales. Es decir, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Estos no son números primos. Y aquí puedo hacerle hasta el número 100 o hasta el 1000 o hasta el infinito. Entonces, el número 3 sí es primo, pero los múltiplos de este no lo son. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Y voy al 5. 5 es número primo, pero los múltiplos de 5 no lo son. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 7 es número primo, pero los múltiplos de 7 no lo son. Entonces 7, 14, 21, 20, 11 es número primo, 11, 22 y así. 13 es número primo, 17 es número primo, 19 es número primo, 23 es número primo, 29 es número primo. Entonces aquí serían 17, 19, 23, 29. Estos son números primos. ¿Para qué estamos manejando estos números primos? Pues para poder simplificar las fracciones. Y vamos a pasar a simplificar fracciones. Entonces la simplificación de fracciones, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo aquí el 16 y aquí yo tengo el número 28, entonces diría son 16 28avos. Pero estos 16 28avos se pueden simplificar o se pueden convertir a números primos. Por ejemplo, el 16. Si recuerdan esta, 16 yo le sacaba o interpretaba con el primer número primo, con 2. La mitad de 16 vienen siendo 8 y vuelve a tener mitad. La mitad de 8, 4 y vuelve a tener mitad. Es 2 y vuelve a tener mitad. Es 1. Y hasta aquí se termina. Entonces, este 16 viene siendo un 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 10. Es el mismo número. Ahora, ¿qué ocurre con el 28? El 28 es exactamente lo mismo.
28 tiene mitad, sí. ¿Cuánto es? 14. ¿Tiene mitad? Sí, es 7. Y si usted se da cuenta, ya no voy ni a mitad ni a tercera, voy con el siguiente número primo, y el siguiente número primo es 3, luego 5 y luego 7. Entonces el último viene siendo 7 y hasta aquí me quedaría. Entonces voy a utilizar los números primos para poder simplificar un número entero, y ese número entero se compone de números primos. Entonces los números enteros que tienen varios números primos se llaman números compuestos. Entonces el 28 es un número compuesto porque se compone de 2 por 2 por 7 por 3 números, en este caso factores, y hay el número 2 es primo, el número 2 es primo y el 7 es primo. Y el 16 se compone de 4 números, de los cuales se compone por 2, 2, 2 y son números primos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder simplificar. Con el argumento anterior de dividir los números que son iguales siempre y cuando estén en producto o multiplicando, como este es el caso del numerador, aquí, entonces voy a simplificar 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Y ya solamente me va a quedar 2 por 2. Me van a quedar 4 séptimos. De tal forma que el 16/28 es igual a 4 séptimos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien, y aquí va a comprobarlos. ¿Cómo sabe que son iguales estas dos fracciones? Que se llaman fracciones equivalentes. Y aquí vamos a poner son equivalentes. ¿Cómo sabe que son equivalentes? Dos fracciones son equivalentes si son las mismas o el mismo resultado. En este caso haga la comprobación de multiplicación. Va a multiplicar cruzado. 16 por 7 y lo regresa. Va a ser aquí 16 por 7. Y aquí va a multiplicar 4 por 28 y lo regresa. Y hace 4 por 28. De tal manera que el resultado de 4 por 28 les va a dar, hacemos la operación, 112, y la operación de 16 por 7 también les va a dar 112. Si les da exactamente el mismo número, entonces son equivalentes. Si no les dan el mismo número, entonces no son equivalentes. Y si puede comparar estos dos números y de un lado les da una mayor cantidad, entonces puede decir que uno es mayor al otro o menor. Por ejemplo, vamos a aplicar las propiedades de la división para efectuar estas siguientes operaciones. El 1 me dice que es 9 más 6 entre, voy a poner raya de quebrado, entre 3, que esta es la notación que vamos a manejar. Entonces vamos a separar 9 entre 3 más 6 entre 3, de tal manera que vamos a ocupar los factores primos. Esa es la finalidad, ocupar los factores primos. Este 9 lo puedo separar 3 por 3 entre 3, más 6 lo puedo separar como dos números primos, 2 por 3, 6 entre 3. Y el resultado aquí lo voy a observar. 3 entre 3 es 1 y el único que me sobra es 3. Y esto es 3 entre 3 es 1 y 1 por 2 es 2. O sea, 3 más 2 son 5. Y esto es correcto. El número 5. El número 6 es 15 menos 9 más
6 menos 3 entre 3. Entonces, de la misma manera voy a separar cada factor y lo voy a dividir entre 3. Entonces voy a separar 15 entre 3 menos 9 entre 3 más 6 entre 3 menos 3 entre 3. De tal manera que el resultado de aquí es 15. Lo llevo a factores primos, serían 5 por 3 entre 3 menos, los llevo a factores primos, los números que multiplicados me den 9 es 3 por 3, que son factores primos, entre 3. Para el 6 es 3 por 2 o 2 por 3 entre 3 menos 3 entre 3 es 1. Este ya de antemano lo puedo dejar como 1. Y por último, aquí divido 3 entre 3, 5 menos 3 entre 3 es 1 por 3, 3. Más 3 entre 3, 1 por 2, 2. Por último, 1. Y de aquí hago las operaciones, fíjense, los de signo igual, con los de signo igual, y los de signo diferente con signo diferente igual. Hacemos una suma. 5 más 2, 7, menos 3 menos 1 menos 4. Y el resultado en este caso va a ser de 3. 7 menos 4, 3. Que es el número 6. El número 6 es 3. Entonces ahorita usted va a hacer el resto de ejercicios del 1 hasta el número 8. Bien. Y ya los demás, como son con letras, estos los dejamos pendientes, porque aquí nada más es indicar. Entonces van a hacer la actividad del ejercicio del 1 al 8. Del 1 al 8. Aplicando factores. Gracias.